y un viento helado recorrió la sierra. Los aldeanos se encerraron en sus casas, aterrados por lo que pudiera estar sucediendo, pero nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir cuando el alba llegara. Cuando el ritual concluyó, la bruja había logrado lo imposible. El joven estaba de pie frente a ella, vivo, pero cambiado. Sus ojos carecían del brillo de la vida, y su piel tenía un tono pálido y espectral. Solo abría su boca para decir algo, pero de ella solo salían balbuceos. Relatos Paranormales Oficial. Yo crecí escuchando los recuerdos de la abuela y sus leyendas de su tierra natal en el estado de Hidalgo. Algunas de ellas parecían sacadas de una película de terror, pero cuando la abuela falleció, en la noche en que no podíamos dormir, mi madre y yo comenzamos a hacer recuerdos de ella. Fue cuando me convencí que lo que ella contaba eran cosas verdaderas. Me llamo Luz Elena López, y lo que les quiero contar, mi madre fue testigo cuando estos hechos sucedieron. Pero para poderles contar esto, mamá me pidió que no diera el nombre del pueblo ni la ubicación, así como los nombres fueron cambiados. Mi abuela Remigia era originaria de un pueblo en la Sierra de Hidalgo. Eran principios de los años de 1940, cuando el abuelo Fernando fue enviado por el gobierno para impartir clases a los niños de los poblados cercanos. Eran varias las rancherías, y en aquellos lugares ni siquiera había una escuela donde se juntaran los niños para sus clases. Los padres no querían enviar a sus hijos para su educación escolar. Para ellos, eran como animalitos de carga para sus labores en los campos, cortar la leña para su venta. Eran tiempos difíciles, decía la abuela, pero como profesor intentó en varias ocasiones decirles que para eso tenían que estudiar, para que tuvieran un buen futuro. Fueron pocos los padres que mandaban a sus hijos. Tampoco ayudaron mucho a las autoridades, pues objetaban que esas personas se conformaban con el pan diario que las tierras y el trabajo duro les daba. Pero todo aquello era una mentira. Los hacendados, como las personas con dinero y poder, les hacían creer a esas gentes, pues si salían de su ignorancia, a ellos se les acababa la mano de obra sin paga. Aún así, él hizo su mayor esfuerzo para que los niños no se quedaran sin estudio. Fue en esos años de 1947 cuando conoció a doña Laura. Esa mujer se dedicaba a curar los males del alma, así como mal de ojo, y sacar los malos espíritus que se les metían a las personas a sus cuerpos. Mis abuelos eran escépticos en ese tipo de prácticas, pero ellos sabían que no debían meterse con ese tipo de personas, ya que las creencias en los pueblos son muy fuertes. Además, no querían echarse de enemigos a nadie. Era la medicina alternativa en esos sitios, decía mi madre. Pasaron los años y el abuelo Fernando seguía impartiendo la enseñanza a los niños. Poco a poco, estos fueron creciendo. El abuelo se sintió feliz, pues sus padres, al ver que sus hijos aprendían, los demás, que estaban renuentes a mandar a sus pequeños, poco a poco lo hicieron. Hasta construyeron un salón de clases para que los infantes no estuvieran sin resguardo los días fríos del invierno. Una tarde, el abuelo se cayó de su caballo. El impacto fue brutal, dejándolo inconsciente y con una pierna claramente fracturada. Los aldeanos, al encontrarlo, sabían que en aquellas circunstancias la ayuda médica convencional no llegaría a tiempo.
por lo que decidieron llamar a doña Laura. El abuelo Fernando era un hombre escéptico de todo lo que no pudiera explicarse mediante la lógica y la razón. Los pobladores, sin embargo, eran muy religiosos y firmemente le tenían mucha fe a las curaciones de doña Laura, la bruja de la región. La abuela, desesperada por la situación en la que se encontraba su esposo, aceptó que trajeran a doña Laura. Ellos esperaban ver a una vieja, pero doña Laura era todo lo contrario, una mujer no más de 40 años, con una piel blanca y ojos verdes, su cabello negro trenzado y su vestimenta blanca. Esa señora no se parecía nada a una bruja. El abuelo perdió el conocimiento por el dolor, pero cuando despertó, el aire estaba impregnado con el aroma de hierbas y ungüentos. Trató de levantarse, pero un agudo dolor en la pierna lo inmovilizó. Su pierna estaba con unas tablas vendadas. Era para inmovilizarlo, como una férula para inmovilizar el hueso roto. Era tanto su dolor que doña Laura le dio de beber unas hierbas y rápidamente se volvió a quedar dormido. La abuela Remigia estaba algo nerviosa con tener a una bruja dentro de su hogar. Esta se dio cuenta de ello y le comentó que no era a ella a quien debería de temerle, ya que había otras brujas a los cuales los del pueblo les temían. La abuela Remigia, algo intrigada, le preguntó el motivo. La bruja Laura la observó por unos momentos y le contestó que muy pronto conocería a algunas de ellas. La abuela Remigia se dio cuenta que doña Laura no le daría más información sobre lo que le había dicho hace unos momentos. Esa no fue la única vez que la bruja estaría en su casa, pues a diario iba a visitar a don Fernando para cerciorarse del progreso de su pierna. Con el tiempo, su esposo se recuperó completamente y regresó a su labor en la escuela, transmitiendo sus conocimientos académicos a los pequeños. En el poco tiempo que llevaban en ese sitio, los rumores de que las brujas bajaban de los cerros ponían nerviosos a los aldeanos, pues el temor de que se llevaran a alguno de los niños para sus rituales hacía que el nerviosismo fuera colectivo. Una tarde, la abuela Remigia y mi madre fueron por quesos en casa de doña Otilia. Ella le aconsejó a la abuela que no dejara a los niños solos, pues las brujas habían bajado y eso era mal augurio. Ella le preguntó a qué se refería. Doña Otilia le contó que no todas las brujas eran buenas como doña Laura, pues se contaba que algunas bajaban en forma de bolas de fuego para llevarse a los niños para sacrificio al mismísimo Satanás, otras para ofrendas en sus rituales para seguir siendo brujas poderosas, que cada brujo tomaba forma diferente. Aunque también hablaba de brujos pactados, los cuales tomaban la forma de nahuales, hombres convertidos en bestias. Habían probado la sangre y carne humana y por ello habían sido maldecidos, aunque la anciana le aclaró que no todos actuaban de esa manera. Pero más arriba en la sierra vivían 3 mujeres cuya reputación las precedían. Ellas eran hermanas, todos en la región las conocían como las brujas de Hidalgo. Se decían que poseían poderes extraordinarios, capaces de alterar la realidad y desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, entre todas las historias que se contaban sobre ellas, una en particular destacaba: la capacidad de volver a la vida a los muertos. No siempre había sido así, pero una de ellas fue la que hizo el pacto, pero también de que en uno de sus viajes conoció a un brujo muy poderoso, y este venía de otras tierras. Él fue el que le enseñó a invocar a los espíritus de los muertos y a regresar de la muerte al ser invocados por la bruja. Aunque muchos contaban que eso era para torturar a los vivos, por encargo de las personas
que buscaban venganza y la bruja los mandaba a torturar. En un inicio, los aldeanos acudían a ellas en busca de remedios para sus enfermedades y dolencias. Sus sabidurías en el uso de las plantas medicinales era incomparable, y sus presencias siempre traían paz y esperanza. Pero un día, una tragedia cambió su destino para siempre en uno de los pueblos cercanos. Una epidemia azotó el pueblo, llevando consigo a muchos de sus habitantes, incluido un joven hijo de un hacendado. Desconsolado y desesperado, recurrió a la bruja para que le diera vida a su pequeño. A pesar de que la madre del joven era una mujer muy católica y sabía que eso no era bueno, que solo Dios podía hacer que su hijo regresara a la vida, la bruja le hizo saber al hacendado que si el cuerpo del joven ya había tocado Camposanto, el ritual no saldría bien. Pero el hombre quiso engañarlas, diciendo que su hijo aún no había sido sepultado. Fue cuando mandaron traer al cuerpo. La noche del conjuro, el cielo se oscureció de manera antinatural y un viento helado recorrió la sierra. Los aldeanos se encerraron en sus casas, aterrados por lo que pudiera estar sucediendo. Pero nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir cuando el alba llegara. Cuando el ritual concluyó, la bruja había logrado lo imposible. El joven estaba de pie frente a ella, vivo, pero cambiado. Sus ojos carecían del brillo de la vida, y su piel tenía un tono pálido y espectral. Solo abría su boca para decir algo, pero de ella solo salían balbuceos. Al verlo, los padres pidieron a la bruja que lo regresara a su eterno descanso, pues eso que estaba frente a ellos ya no era su hijo. La bruja, muy molesta, respondió diciendo que ellos se lo habían buscado, pues ella había sido muy clara al decirles que ya había sido sepultado y lo habían sacado de su eterno descanso. Los pobladores decían que a partir de esa noche, los padres del muerto ya no fueron los mismos. Poco a poco, ese matrimonio se fue secando. La vida se les escapaba de sus cuerpos. Decían que habían sido castigados por andar invocando fuerzas más allá de su entendimiento. La abuela escuchaba a doña Otilia. Sentía miedo, pero como que ya se estaba acostumbrando a las historias de los pueblos. Sintió un poco de temor de que en verdad eso hubiera pasado. Pasaron cerca de 5 años y ya los abuelos eran padres de 4 niños, 3 hombrecitos y una niña, que es mi madre. Era el año de 1962, cuando ocurrió una triste tragedia en la familia. Fue un jueves por la tarde cuando la abuela se encontraba cociendo un poco de maíz para la cena. Sus hijos estaban jugando en la parte trasera de la casa, cuando mi madre se encontraba cuidando a su hermano de tan solo 5 meses. Ella miraba a sus hermanos jugar. En eso, su madre le llamó a su hijo mayor. Ella estaba tratando de dormir a su pequeño hermano en la hamaca, cuando vio cómo su hermanito cayó dentro del pozo. Ella corrió para sacar al niño, pero cuando se asomó, solo había oscuridad en él. Corrió al interior de la casa y llorando le dijo a su madre que su hermanito se estaba ahogando. Los vecinos llegaron con gritos provenientes de la casa del profesor. Uno de ellos se ató una cuerda para poder entrar al pozo. Tardaron minutos, los cuales parecían eternos. Su madre lloraba y las otras mujeres rezaban para que encontraran al niño. Rápidamente se congregaron muchas personas en la casa, esperando que sacaran con vida al niño, pero por más intentos que hicieron, no lo encontraron. Ya la noche estaba por caer, y varios de los hombres del pueblo se zambulleron en búsqueda del cuerpecito del niño. Ya no lo daban por vivo, pues ya habían pasado varias horas desde el siniestro.
Hasta el abuelo lo buscó sin resultados. Fue cuando Graciano, uno de los jóvenes que se decía era muy buen nadador, fue el último en zambullirse en el pozo. Al cabo de poco tiempo, salió con el cuerpecito del pequeño. Esa noche el manto de la muerte cubrió esa casa. Mi madre me contó que escuchaba a sus padres llorar desde el cuarto donde estaba con sus otros hermanos. Por la mañana sería el velorio y lo sepultarían por la tarde. Eso era lo que dijo su padre a uno de los vecinos que había ido para ponerse a la orden en lo que fuera necesario. La abuela, en su dolor de madre, no quiso separarse ni un solo momento de su hijo. Mi madre la observaba y el dolor de ver así a su hermanito le dolía profundamente. Mi madre me aseguró que en el dolor de su madre hizo que perdiera la poca cordura. Tomó al niño y lo envolvió en una manta. Sin que se dieran cuenta, salió por la puerta trasera de la casa rumbo a la sierra. Ella fue a buscar a las brujas de la Sierra de Hidalgo. Nadie se había dado cuenta de su ausencia hasta que estaba amaneciendo. La buscaron por todos lados y fue casi a mediodía que la vieron bajar del cerro. Una de las señoras ancianas se persignó. Todos se hicieron a un lado para dejarla pasar. La veían con lástima y a la vez con cierta furia. Mi madre hizo lo que no debió haber hecho. Fue en la búsqueda de las brujas para que éstas regresaran a la vida a su hijo. Cuando mi madre acostó al niño en la cama, se veía aún pálido, pero mi madre me juró que respiraba. El abuelo no le cuestionó nada, pero se mantuvo alejado de su mujer, pero se le notaba la alegría de ver a su hijo con vida. La abuela le contó que las brujas lo regresaron a la vida. Hicieron un ritual, el cual la abuela nunca quiso revelar. El niño, al paso de los días, iba tomando la tonalidad de su cuerpecito. En un inicio, sus ojos carecían de vida. La abuela se cerraba con su hijo en su cuarto. Se le escuchaba rezar, pero esos rezos eran extraños, y cada martes y viernes ella subía a la sierra con las brujas, hasta que éstas le dijeron que era mejor que se fuera de esa región, ya que la tierra reclamaba lo que le fue arrebatado. Además, ya no eran bien vistos por lo que habían hecho. Antes de que salieran de ese lugar, la bruja Laura fue a visitarlos. Le dijo a mi madre que el niño sería enfermizo por el resto de su vida, pero que solo viviría un año más. Que no se le ocurriera regresar a buscar a las brujas, pues no solo perdería a su hijo, sino a alguien más. El abuelo Fernando ya no permitió que lo enviaran a algún pueblo para impartir clases. Todos se trasladaron hasta el estado de Chihuahua, y es aquí donde hicieron sus vidas. El tío Gustavo vivió hasta la edad de 25 años. Su corazón se detuvo, decía la abuela. Mi madre aseguraba que su hermano nunca volvió a ser el mismo. Siempre se mantenía alejado del agua, fuera alguna piscina o lagos. Quizás había visto algo y nunca lo contó, así como tampoco qué vio mientras visitaba a las brujas en Hidalgo. Los abuelos ya tienen varios años que fallecieron. Las cosas entre ellos jamás volvieron a ser las mismas. Él nunca le reprochó a la abuela lo que había hecho por su hijo, pero sabía que tarde o temprano Dios los castigaría por ir en contra de su voluntad. Creo que una madre siempre hará lo necesario por sus hijos. Muchas gracias por contar la historia de mi abuela. Historia escrita adaptada por nuestra amiga la Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp, el cual se encuentra en la descripción del video. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.